Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén escuchando o viendo este video. El tema programado para este segundo parcial es el pasado simple. En el Google Classroom les subí una lista de verbos regulares e irregulares y las actividades que deben hacer a partir de ella. Pero en este video les voy a explicar el tema para que quede claro y más adelante puedan hacer todos los ejercicios. Vamos a empezar. Como ya les mencioné, en la lista tienen dos tablas, una que se refiere a los verbos regulares y otra que se refiere a los verbos irregulares. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia? En el pasado, nosotros hablamos de verbos regulares cuando la forma pasada del verbo solo se le agrega ed. Por ejemplo, like, el pasado es liked. Study, el pasado es studied. Play, y el pasado played. Por otra parte, en los verbos irregulares, la forma pasada del verbo va a cambiar totalmente. Por ejemplo, go, went, have, had, eat, ate. Estos son solo tres ejemplos de verbos regulares de este lado y verbos irregulares de este lado. Sin embargo, en la lista que les envié hay 25 verbos irregulares y 5 verbos regulares. Entonces, una vez que está claro esto, podemos pasar a la explicación del verbo to be. El verbo to be, recuerden que es un verbo que cuenta con sus propias reglas. Es un verbo que es diferente a todos los demás. En el presente tenemos tres tipos de conjugación. Para I, voy a decir am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces es I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es. We are, nosotros somos, you are, ellos, ustedes son, they are, ellos son. Ahora, en el pasado solo vamos a tener dos formas. Estos van a ser was y were. Depende de la persona, es lo que vamos a ocupar. I was, yo era o yo estuve. You were, tú eras o tú estuviste. He was, él era o él estuvo. She was, ella era o ella estuvo. It was, él era, no, eso era o eso estuvo. We were, nosotros estuvimos. You were, ustedes estuvieron o ustedes eran. They were, ellos eran. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo significa era o estuvo? Pues por el contexto. Vamos a ver otros ejemplos. En el afirmativo tenemos esos tres ejemplos. Yesterday I was at school. Ayer yo estuve en la escuela. Last week he was at school. La semana pasada él estuvo en la escuela. Y last Monday we were at school. El lunes pasado nosotros estuvimos en la escuela. Ahora, recuerden que yo les pongo los ejemplos con los pronombres personales, pero también podríamos poner last week Eric was at school o last week Laura was at school o last week the teacher was at school. Last Monday we were at school. Nosotros estuvimos en la escuela, o podemos poner last Monday my father and I were at school. Mi papá y yo estuvimos en la escuela. Deben de poner atención, aunque no tengan los pronombres
personales, ver de qué personas están hablando para elegir el correcto. Ahora en el negativo, lo único que vamos a agregar para el verbo to be, recuerden que estas reglas son exclusivas para el verbo to be, le vamos a agregar not a was not o were not, que significan lo mismo que su contracción wasn't y weren't. Solo que recuerden que las contracciones solo se ocupan en el lenguaje informal. Para un lenguaje más formal o académico siempre vamos a ocupar la forma completa. Was not y were not. Today I wasn't at school. Hoy yo no estuve en la escuela. Yesterday we weren't at school. Ayer nosotros no estuvimos en la escuela. Y last week he wasn't at school. Y la semana pasada él no estuvo en la escuela. Entonces, esta sería la forma negativa. Y por último, la interrogativa. De la misma manera que el verbo to be se puede negar en pasado a sí mismo, también se puede usar el mismo para hacer las preguntas. No necesitamos de nada más. Y lo único que tenemos que hacer es poner el verbo to be al principio y luego la persona. Were you at school yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Estuviste tú en la escuela ayer? Sí, yo estuve o no, no estuve. Was your teacher at school on Friday? ¿Estuvo tu maestra en la escuela el viernes? Y aquí es donde ejemplifico lo que les había dicho. No tengo un pronombre personal, es decir, no tengo she, pero tengo your teacher, que me podría estar refiriendo a tu maestro o tu maestra. Por lo tanto, me podría estar refiriendo a he or she. Was your teacher at school on Friday? Yes, she was. Sí, ella estuvo. No, she wasn't. No, ella no estuvo. Were your friends with you yesterday? ¿Estuvieron tus amigos contigo ayer? No, they weren't. No, ellos no estuvieron. O podemos decir que sí. Yes, they were. Sí, ellos estuvieron. Pues con esto termina la explicación de la primera parte del pasado simple que corresponde al verbo to be. La segunda parte la publicaré después. Sin embargo, necesito que vean este video cuantas veces necesiten para que puedan hacer todos los demás ejercicios sin problema. Gracias.